¿Cómo están, estimados amigos de nuestro canal YouTube? En este segmento de alerta de propuestas de gobierno o de planteamientos políticos, quiero presentar ante ustedes una copia del proyecto de ley número 6789-2020, que en el Congreso de la República acaba de presentarse con fecha 12 de diciembre de este año 2020. Este proyecto de ley tiene cerca de 20 firmas de congresistas que lo promueven, y estos congresistas son fundamentalmente del Frente Amplio y también de un grupo parlamentario que se denomina Nueva Constitución y que entiendo está conformado por congresistas que han salido de otros grupos parlamentarios registrados. Muy bien, ¿qué plantea este proyecto de ley 7789? Plantea que por medio de esta ley se establezca que en la votación que va a ocurrir el 11 de abril del 2021, donde vamos a elegir nuevos congresistas y presidente y vicepresidente de la República, que en esa elección se agregue una pregunta para que contestemos sí o no. Y la pregunta es: ¿aprueba usted la convocatoria a Asamblea Constituyente encargada de elaborar la nueva Constitución Política del Perú? El proyecto sugiere que en esa ocasión votemos sí o no, y si la población vota sí, o sea, aprueba esta pregunta, entonces ya le pusieron fecha. La elección de la Asamblea Constituyente sería el segundo domingo de abril del año 2022. Es decir, tendríamos una Asamblea Constituyente que tendría que instalarse y elaborar con 130 asambleístas la nueva Constitución propuesta. Esto que estábamos conversando ya está en un proyecto de ley en este momento presentado en el Congreso. No es novedad que algunos sectores políticos, y estos sectores que he mencionado son algunos de ellos, insistan en esta propuesta. Lo que sí es novedad es que ahora podemos ver, y ese es el interés de este video, cuáles son los argumentos que se han preocupado en escribir, porque la ley tiene que tener, el proyecto de ley, una sustentación. Muy bien. En la sustentación hay una buena parte que se dedica a discutir, la legalidad de la Constitución de 1993, que a juicio de estos congresistas, pues es una constitución que nació de un ejercicio dictatorial y consecuentemente no tiene la validez aún cuando fue aprobada por un referéndum que estos congresistas también consideran que es viciado. En suma, desde el punto de vista político, consideran que debe cambiarse la Constitución por ese origen no democrático, pero lo que me interesa conversar con ustedes es los argumentos que plantean en cuanto a los contenidos que tendría esta supuesta nueva Constitución. Voy a leer un párrafo de la parte relativa a la economía y donde se habla del Estado. Cito: en este nuevo contexto surge indispensable la consagración constitucional de un nuevo Estado que defina objetivos y estrategias hacia donde se encaminen no solo la inversión y las políticas públicas, sino el esfuerzo de los agentes sociales y productivos en todas las esferas de la actividad y en todos los espacios donde se desenvuelven. Un Estado, sigo la cita, que lidere objetivos de desarrollo e imponga políticas orientadas a maximizar el desenvolvimiento productivo de todos los sectores, sigue la cita. En otro párrafo, como para que quede claro el objetivo, dice: si bien, estoy citando, si bien ese nuevo rol que se le asigna al Estado no va a significar su desvinculación de la racionalidad económica y política del capitalismo, lo que sí deberá permitir es su fortalecimiento como ente de equilibrio entre los intereses de bloque de clases dominantes y los intereses de las clases subordinadas que pugnan por mayores beneficios y derechos, permitiéndole al Estado márgenes apreciables de autonomía en el ejercicio del poder. Entonces,
en el planteamiento, en la sustentación de por qué se necesita una nueva constitución. Estos señores parlamentarios consideran que al Perú lo que le falta es un Estado que imponga políticas económicas, me refiero, y que, digamos, ponga a las clases dominantes digamos, debajo de los intereses de las clases hoy subordinadas, ¿no? Bien, este es un discurso que, si no hubiera puesto las fechas hace un momento, podría tranquilamente ubicarse hace 50 años en nuestro propio país. Pero siguen algunos argumentos preocupantes, ¿no? El régimen económico que la Constitución consagra, que la Constitución actual consagra, ha entronizado, dice, estoy leyendo textualmente, al mercado como el motor de la economía. No dice al libre mercado, al mercado como el motor de la economía. Y los criterios de inversión son ajenos a los objetivos de desarrollo que debe tener un país, a cuyo logro, etcétera, etcétera, se deben todos los agentes económicos. Es decir, los congresistas que plantean esta nueva Constitución ni siquiera consideran que el mercado es una institución fundamental. No han aprendido la historia de los últimos 40 o 50 años a nivel mundial e incluso en el Perú. Y claramente están planteando una economía estatal. Pero en la parte política, nuevamente, en otro aspecto de la sustentación, señala que es el movimiento de masas el que debe dirigir el cambio político en el Perú, explicando lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, que ellos han alentado e incluso han creado, me refiero a las situaciones de crisis política que tenemos. Leo: finalmente, enarbolando sus banderas de reivindicación democrática, el movimiento de masas fue el catalizador de la disolución del Congreso de la República, literalmente ocupado por organizaciones que solo buscaban la impunidad de sus líderes investigados por corrupción, así como de sus cómplices y socios empresariales. Como vemos, sigo leyendo la cita, el movimiento de masas se ha convertido en un factor fundamental de la política peruana, presente no a través de las vías de la Constitución y las leyes le conceden, que en el fondo impiden el libre desarrollo de la fuerza genuina de creación y de propuesta. Se trata más bien de un poder fáctico, emergente, que está y estará presente en las decisiones más trascendentes del Estado y que por eso mismo exige ser admitido en el ordenamiento constitucional. Es decir, este caos, este desorden, esta crisis política que nos ha llevado a tener 3 presidentes en una semana, y no sé cuántos ministros del Interior, una crisis política en medio de una pandemia y de una crisis económica. Esta situación de toma de carreteras y de una serie de elementos de permanente incertidumbre política, social y económica, la quieren constitucionalizar como elemento fundamental, movimiento de masas, así dice, para establecer los grandes cambios que el Estado necesita, según estos señores congresistas. Estamos advertidos, este es apenas la punta del iceberg. Necesitamos tener claridad sobre qué está detrás de estas propuestas de cambio de constitución. Y el Perú no está para emprendimientos y proyectos de este tipo. No solo porque ya la historia ha demostrado que no funcionan, sino porque nuestro país se merece, nuestros peruanos, nosotros, nuestra población, se merece que sigamos para adelante, combatiendo la pobreza, la desigualdad, efectivamente haciendo que el Estado sea más eficiente, más transparente, que no haya corrupción y que actúe oportunamente, con buena educación de calidad, con salud de primer nivel para todos, ¿no? Con una seguridad ciudadana que necesitamos y con una infraestructura digna, sí, pero para avanzar, para crecer con inversión y con empleo, que, señores congresistas, solo la inversión y el mercado lo pueden hacer. Y donde falle el mercado y donde hay abuso del mercado, el Estado interviene y regula, y eso se debe hacer. Y eso se llama economía social de mercado. Artículo 58, título 3
régimen económico de la Constitución vigente que ustedes quieren desaparecer. Estamos advertidos. Gracias.